Buenos días a todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta capacitación tan interesante que tenemos el día de hoy con el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Bogotá. Todos tienen los micrófonos silenciados para que no tengamos interrupciones. Si tienen algunas preguntas durante la capacitación o durante la conferencia, pueden hacerlas por el chat y nosotros ya les indicaremos cómo las iremos haciendo. Doy paso a Alexandra. Alexandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muchísimas gracias. Dejo entonces el auditorio en tus manos. Perfecto, muy buenos días para todos los asistentes. En nombre del director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Diego Andrés Moreno, reciban un cordial saludo y un agradecimiento muy especial a Procof por esta invitación. Es para nuestra entidad un gusto poder participar de todos estos espacios de intercambio y transferencia de conocimientos y sobre todo en un tema tan importante como es el manejo de materiales peligrosos. Hoy tengo el agrado de poderles presentar a 3 destacados sargentos de nuestra entidad que trabajan fuertemente en este tema. El primero de ellos es Wilmar Cristancho. El sargento Wilmar Cristancho es ingeniero ambiental, especialista en higiene, maestrante en gestión del riesgo y desarrollo, técnico en atención de incendios y emergencias, técnico en materiales peligrosos, coordinador del turno 3 del equipo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Siguiente, por favor. También nos acompaña el sargento Javier Claros Lozada. Él es profesional en administración, especialista en alta gerencia, maestrante en gestión del riesgo y desarrollo, técnico en materiales peligrosos, coordinador del turno 1 del equipo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Lleva 19 años de servicio en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Y finalmente tenemos al sargento Omar Mendoza. Él es profesional en salud ocupacional, especialista en administración pública contemporánea, especialista en gestión ambiental, especialista en gerencia en seguridad y salud, técnico en atención de incidentes y emergencias, técnico en materiales peligrosos, especialista en emergencias con amoníaco, coordinador del turno 2 del equipo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Sargento Omar, buenos días. Vamos a empezar con usted, quien nos va a estar hablando en el día de hoy del tema de normativa. Agradezco que cuando termine pueda dar paso al sargento Wilmar Cristancho, quien va a hablar de los procedimientos, y finalizaremos con el sargento Javier Claros, que nos va a contar un poco de las experiencias que ellos a diario atienden en este campo. Reitero el agradecimiento por el espacio y los dejo entonces con el sargento Omar Mendoza. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Alexandra, mil gracias por la presentación. Es un gusto para nosotros acompañarnos el día de hoy. Pues el tema de legislación en materiales peligrosos no es un tema específico, no es un tema tan direccionado, sino que es un tema que se tiene que abordar desde un ámbito general. En este caso yo establecí una presentación muy sencilla donde nada más voy a abordar una serie de normatividad que aplica para materiales peligrosos, empezando desde lo más amplio nacional hasta lo que puede recaer pues a lo más preciso en el manejo de materiales peligrosos. No sé si ven todos la pantalla. Sí, la vemos en este momento. Bueno, iniciamos esta presentación con la Ley 1523 del 2012, la cual es una política nacional de gestión del riesgo, y lo que permite es, pues, abordar uno la política, cambiar varios sistemas que se manejaban, lo cual a nosotros
cambió el Sistema Nacional de Bomberos, un ejemplo para bomberos, creo que hay muchos acompañándonos en este caso, y se volvió el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. De ahí parte la Ley 1575 también del mismo año, por la cual se establece la Ley General de Bomberos, la cual ahí ya nos marca una funcionalidad en el manejo de materiales peligrosos y una responsabilidad bajo la ley en el manejo de materiales peligrosos. Asimismo, marca una serie de funciones a los bomberos del país, siendo voluntarios oficiales, 7 funciones esenciales en las cuales también se establece el manejo de materiales peligrosos. Aquí me salto un poco de fechas, pero me parece importante porque hace aproximadamente un mes salió una resolución que tiene que ver con el decreto que nombro posteriormente, que es el 1496 del 2018, que es un decreto a nivel nacional por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado y etiquetado de los productos químicos. No se quiere decir con esto que antes no hubiese norma sobre el etiquetado y sobre las fichas de seguridad o tarjetas de seguridad, lo cual vamos a abordar de manera posterior. Lo que ocurre es que como que se empieza a estructurar de una mejor forma el tema del sistema, de lo que es el sistema globalmente armonizado. Se estructura, ¿por qué? Porque desde el 2015 sale el sistema globalmente armonizado. Es un tema que tiene que ver mucho con lo del transporte de materiales peligrosos a nivel internacional, a nivel nacional, aunque a nivel nacional también tenemos la IATA, que es una corporación que legisla sobre el transporte aéreo de mercancías, pero desde el 2015 se adopta en el decreto 1496 el sistema globalmente armonizado, y bajo la resolución 773, la cual no nombro acá, ni está establecida en la presentación, pero es la resolución 773 del 7 de abril del 2021, la cual nos reglamenta la 1496, que es la adopción del sistema globalmente armonizado. Teniendo en cuenta que somos el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, tenemos que nombrar esta ley, que es la Ley 256 del 2013, por el cual se establece el sistema específico de carrera para los cuerpos oficiales de bomberos. ¿Qué ocurre con esto? También nos generan en el Cuerpo Oficial de Bomberos o en los cuerpos oficiales de bomberos del país una serie de responsabilidades, como en el tema de ingreso, de permanencia, de evaluación, puesto que nosotros estamos regidos por la Ley 909 del 2004, la cual, no por ser un sistema específico de carrera, nos aparta de esta ley. Seguimos siendo parte de la Ley 909 del 2004, reglamentada también por la Ley 785 del 2005, pero lo que ocurre es que nos da una serie de obligaciones a nivel administrativo en el tema de ingreso, permanencia, evaluación y salida de los cuerpos oficiales de bomberos. También reglamenta sobre la 785, la cual nos da los niveles jerárquicos en bomberos, que parten desde lo que es el ingreso de bombero, que es un bombero, cabo, sargento, subteniente, teniente, capitán, subcomandante y comandante. Estableciendo así los niveles de ingreso, permanencia, ascenso dentro de los cuerpos oficiales de bomberos del país. Vuelvo y repito, cabe destacar que el grupo de materiales peligrosos de Bogotá está establecido a una resolución interna 820 del 2017, la cual nos da unos parámetros de acción y nos permite tener un marco normativo que nos respalda, como es una resolución interna. No por esto decir que como que desde ahí empezamos, no, porque el grupo de materiales peligrosos de Bogotá empezó alrededor del 2007 con la modificación. Obviamente esto se sale del tema de la legislación, pero es que toca abordarlo para saber cómo fue que se generó el grupo de materiales peligrosos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
no porque antes del 2007 no se actuaran en materiales peligrosos, sino que hubo una serie de cambios del 2006 al 2007, lo cual nos permitió ser una unidad administrativa con otra serie de responsabilidades de nivel jurídico, administrativo y presupuestal, lo que nos permitió hacer unos grupos especializados. Entre estos está el grupo de materiales peligrosos y un grupo que ha sido muy resaltado a nivel nacional e internacional, que es el grupo USAR, el cual está pues, clasificado por INSARAG y todo esto, certificado por INSARAG. En ese orden de ideas, desde el 2007 se genera el grupo de materiales peligrosos, y en el 2017 generamos una resolución interna donde también se parametriza todo lo que es y se respalda normativamente los grupos especializados, en este caso el grupo de materiales peligrosos. Abordándole la siguiente legislación que tenemos acá, tenemos la NFPA 472. Yo creo que muchos de los que están acá la conocen, norma para competencias del personal de respuesta ante incidentes con materiales peligrosos. Y esta es la última inclusión que le hacen a la norma, que es las armas de destrucción masiva, de la cual el Cuerpo Oficial de Bomberos en el grupo de materiales peligrosos hacemos parte de una agencia internacional que es la OPAC, que es la Agencia para la Recolección de Armas de Destrucción Masiva. Nosotros hacemos parte de esa agencia desde el 2010 y por eso dentro de nuestro nombre, pues el grupo de materiales peligrosos, nuclear, químico, biológico y radioactivo, aparece con esas siglas también. Aquí también partimos con una ley muy importante que es la ley 55 del 93, la cual adopta un convenio de la OIT, establecido también por la ONU. Tenemos en cuenta que la OIT es primero que la ONU en su conformación, en su nacimiento. Pero se adopta el convenio que recomienda la ONU que recomienda la OIT y se establece por la ONU, que es el convenio número 170 y la recomendación 177 sobre la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. Vuelvo y repito, no porque no hubiese antes de esta ley algo de normatividad, no. Yo digo que con lo que nacen las medidas normativas en sustancias peligrosas a nivel Colombia es con el Código Sanitario Nacional, que es la Ley 9 del 79, la cual nos permite, bajo el artículo 80 y ciertos articulados más muy específicos, pero voy a leer el parágrafo del artículo 80, proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. Como podemos ver, desde el año 79 ya teníamos reglamentación sobre sustancias peligrosas. El artículo 102 habla sobre la producción, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas que serán objeto de divulgación. El tema del artículo, todo esto está para que lo consulten. Obviamente, pues el tiempo que tenemos es un tiempo muy medido. Y vuelvo y repito, bajo las normas que hemos abordado en estos últimos instantes, pues son normas que divinamente en la verificación de cada norma podemos estar hablando de más o menos 2 horas. Pero quiero más o menos que las tengan en cuenta para que las generen como consulta y nos demos cuenta que la legislación y la normatividad en materiales peligrosos no nace. Me devuelvo en la presentación con este decreto 1496, el sistema globalmente armonizado, y con el tema de las fichas de seguridad. Y es que en la resolución 2400 del 79 ya se hablaba y ya teníamos en cuenta, ya estaba referenciado el tema del marcaje de las sustancias peligrosas. En este sentido, lo que quiero referenciar es que si bien no estaba con una estructura como de secciones como aparece ahorita las fichas de seguridad, ya se hablaba en la resolución 2400 sobre el marcaje, sobre el tipo de contenedor, sobre el tipo de riesgos, sobre cuáles medidas podían ser las medidas iniciales de
para la atención de cualquier tipo de emergencia producida por estas sustancias. Eso está en la 2400. Pasamos también al decreto 1609 del 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Aquí hay algo bien importante y son las tarjetas de seguridad, que tienen 12 secciones que deben llevar, en este caso, los conductores de vehículos, y el manejo del producto que llevan, también como el conocimiento. Está en cabeza de la Policía de Carreteras hacer ese control. Personalmente hice parte de una de estas capacitaciones a la Policía de Carreteras en el año 2014, bajo esta reglamentación, un diplomado que se les dictó hace muchos años, pero se hicieron 9 de las tarjetas de emergencia, del kit de derrames que deben llevar. Pero ¿qué es lo que pasa en Colombia? Y es el tema legislativo tiene muy poco respaldo, por el tema de divulgación, 2, porque eso tiene que ir acorde con muchos, es un sistema, y hablamos de un sistema que tiene que ir acorde con la responsabilidad que tienen los distribuidores o en su cadena de distribución, la responsabilidad que tienen ellos de mantener la seguridad durante toda la cadena de distribución. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia no se ha mantenido, tal vez porque los distribuidores no solamente distribuyen un producto, aparte de los que manejan mucha cantidad de productos, hablamos ahorita del transporte de hidrocarburos. De resto, los materiales peligrosos tienden a ser si bien de distribución de varios empresarios, pero hay otros que mezclan su tema de distribución de acuerdo al mercado, de acuerdo al precio, de acuerdo a la demanda. Entonces, como que no se enfocan en un solo tema, sino distribuyen, no importa lo que se esté moviendo en el país. Vuelvo y repito, de esto sacaría yo al tema de los hidrocarburos, a las empresas grandes y a las multinacionales que transportan hidrocarburos, ya que ellos sí, por responsabilidad, por legislación y por el tema de su producto, ellos tienen que mantener la cadena de distribución, ser corresponsables de la cadena de distribución. En esto también participan las concesiones de las vías, ¿listo? Porque ellos también son corresponsables de lo que ocurre en la vía, y también se hacen convenios con los responsables de las cadenas de distribución, los corresponsables de la cadena de distribución. Aquí lo importante también es tener en cuenta la tarjeta de seguridad que se maneja. Pero si ustedes hubieran visto el manejo de materiales peligrosos aquí en Colombia, también es un tema de transporte, también es un tema de acceso, que ellos nada más le cambian el número ONU y ya transportan una cosa, transportan otra. Los camioneros aquí tienen hasta 10 números para transportar distintas mercancías. Hay problemas en carretera con el tema de mezcla de cargas, sin tener en cuenta los riesgos que pueden ocurrir. Hay un decreto distrital también que sigue, que es el decreto 4741 del 2005, por el cual se reglamenta parcialmente, obviamente, la prevención y manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral del riesgo. Pero también estamos cortos, y vuelvo y repito, el tema normativo en Colombia puede que salga, el tema legislativo puede que salga, pero le ha hecho mucha falta un tema de adopción y un tema de articulación junto con la administración y junto con los responsables del transporte, del almacenamiento y de la generación del riesgo, o de los que son responsables iniciales de generadores del riesgo, se materialice o no, pero hace falta articular ese tema. En este caso estoy hablando de los empresarios, los cuales ahí nos devolvemos otra vez a la 1523,
hacen parte de esa política nacional de gestión del riesgo. Entonces, en la política nacional de gestión del riesgo, los empresarios asumen la responsabilidad y les adjudican las responsabilidades a nivel nacional y hacen parte del sistema como generadores de riesgo. Y hay una serie de reglamentación que también los ha hecho partícipes en esto. ¿Qué pasa? Muchas veces el desconocimiento del tema, muchas otras es de pronto querer evadir un poco la responsabilidad, ya que si bien sabemos el tema de materiales peligrosos, el tema de seguridad en cualquier ámbito genera costos. En ese orden de ideas, vuelvo y repito, tanto en Bogotá y a nivel nacional, los generadores del riesgo son los responsables de cubrir cualquier tipo de incidente que sus materiales o sustancias hayan desencadenado. Es lo que de pronto no se tiene claro en muchas partes del país, y es tal vez querer que en este caso, las instituciones de respuesta como Bomberos Bogotá asuman responsabilidad si no les toca, como asumir la recolección o disposición final de productos, así tengan un dueño. En este caso, nosotros estamos en un debate con la Secretaría de Ambiente y con el IDIGER aquí en Bogotá, ya que ya mucho tiempo, y es porque aún no hemos podido constituir una línea de trabajo con el tema de los productos huérfanos en Bogotá, y lo dejo como para conocimiento de todos. Dentro de la legislación también que nosotros podemos tener en cuenta para Bogotá está el Código de Policía, no lo nombré acá, pero pues obviamente es importante decirlo para los que son de Bogotá. Está el Código de Policía, el tema de convertimientos, que está en el título noveno. En el título noveno del Acuerdo de Policía, la ley 1801 del 2016. Y no para Bogotá, es un código de policía que rige a nivel nacional, y ahí habla sobre las afectaciones al medio ambiente, a los cuerpos de agua. Por eso, pues, digo, desde hace mucho tiempo está prohibido hacer lavado de vehículos, vertimientos a cualquier tipo de fuentes de agua, y es importante tenerlo. Ahora me devuelvo nuevamente con el tema de la 4435, y esto es una norma técnica colombiana del 2010. Esto es importante, puesto que tiene que ver con las fichas de seguridad, lo que hablaba inicialmente, pero es importante porque la norma técnica colombiana asume las 16 secciones, o establece las 16 secciones que debe tener una hoja de seguridad, no porque siempre haya sido así. Tuvo cambios desde el tiempo desde la naturaleza y nacimiento de la norma, tuvo cambios. Y estos cambios se adoptan, vuelvo y repito, a partir del 2015 y a partir del 2018. Entonces, a partir del 2015, cuando sale el convenio del sistema globalmente armonizado para los países miembros, se adopta bajo la 4435 las 16 secciones de las fichas de seguridad. ¿Listo? Bajo la 1496 se adopta, en este caso del 2018, se adopta el sistema globalmente armonizado. ¿Listo? Para nivel nacional. En este caso, como que se reitera bajo la norma técnica colombiana, las 16 secciones que tienen la ficha de seguridad. Y, vuelvo y repito, para que quede completamente claro, bajo la resolución del Ministerio del Trabajo, la 773 del 7 de abril del 2021, se reglamenta el decreto, y básicamente muchos artículos, pero está reglamentando el decreto 1496 del 2018. También reglamenta y hace reglamentación
sobre los artículos 101 y 104 de la Ley 9 del 79, y también reglamenta, vuelvo y repito, lo que daba la gestación del marcaje y de la... Pues vuelvo y repito, Doctor, qué no es pena. la reglamentación, hay reglamentación internacional, hay convenios internacionales. Aquí se nos queda por fuera la reglamentación sobre el transporte por vías férreas, lo cual sí ya se empieza a trabajar, ya que pues lo de Regiotran de Oriente está con miras o con proyectos ya a que dentro de muy poco vamos a tener la unión de los municipios cercanos de Bogotá por medio de tren. Esto también va a tener transporte de cargas, pero también hay un tema de legislación, de proyectos de ordenamiento territorial, lo cual quiere sacar mucho tema de carga de Bogotá. Entonces puede que los temas de cargas y de almacenamiento de sustancias peligrosas estén de pronto a las afueras de la ciudad, yo creo que en unos 5 o 7 años, por tema de ingreso y de transporte. No sé si nos acompañan de otras ciudades, creo que sí, pero Bogotá es una de las pocas ciudades a nivel Colombia que la carga tiene que atravesar por toda la mitad de la ciudad. Entonces, en esos temas también se está trabajando. Yo repito, no es la única legislación y la única normativa que se tiene en cuenta, una serie de generalidades para consulta, eh, porque la legislación o la normativa cambia mucho, hay normativa también internacional que se acoge cuando la nacional no existe, y nosotros también nos basamos mucho en la NAYO, nos basamos mucho en la ANSI, la cual también tuvo que ver con el tema de las secciones de las fichas de seguridad y en la adopción de esta resolución 770. Sé que de pronto quedan muchos interrogantes, muchas preguntas. Creo que vamos a dar un tiempo para resolverlas. Eh, y no sé, la moderadora, si está sin audio, No, acá lo estoy escuchando. no sé cuánto tengo más de tiempo o si ya empezamos con el tema de las preguntas. Hicieron una pregunta por el chat donde indicaban que qué se hacía cuando se transportaba pólvora. Sí, el transporte de pólvora también tiene una serie de, de requerimientos. Aquí tenemos que hablar de los artículos de sustancias peligrosas, establece dentro del Código Nacional los plaguicidas y artículos pirotécnicos. Pero básicamente es tener muy en cuenta la matriz de compatibilidad. Entonces la pólvora no se puede mezclar con muchas cosas. Es más, en estas mezclas hay eventos a nivel Colombia de una contaminación cruzada con muertes y todo en un pueblo cercano, que no fue por pólvora, obviamente, fue por plaguicida, pero como bien sabemos el fuego blanco es muy, muy tóxico. Pero básicamente es el tema de tener muy en cuenta la matriz de compatibilidad para el transporte de cargas sin pirotecnia. Eso también tiene una norma técnica colombiana, aparte, lo cual nos permite saber el nivel de transporte y que ya el tema de producción también la reglamenta. Entonces ya no se puede, el tema de pirotecnia tiene que ser un tema, no como se producía, no sé, los que conocieron el tema de cómo se hacía la pólvora hace muchos años, a cómo se establece ya el nivel industrial y el uso de materiales certificados y de que ya anda pólvora, pues obviamente yo creo que dentro de muy pocos años a nivel nacional también va a ser prohibida como en Bogotá, pero ya es un tema que ha tenido una serie de reglamentación, una serie de control, no solamente por los peligros de la carga, sino también en la producción, creo que era un poco más peligroso por el tema de los nitratos y el fósforo blanco. Tenemos otra pregunta. ¿Qué papel juega el Departamento Control Comercio de Armas para transportar explosivos en Colombia? Qué pena, no tengo. ¿Me la repites, por favor?
¿Qué papel juega el Departamento Control Comercio de Armas para el transportar explosivos en Colombia? El Departamento de Transporte de Armas. En Colombia, qué pena. ¿Te lo repito? Porfa. Vale. ¿Qué papel juega el Departamento Control Comercio de Armas para el transportar explosivos en Colombia? No sé, la hace el señor Fabio Ballén Gómez. No sé si de pronto entonces quiera que le abramos audio para que nos explique un poco la pregunta. Sí, porfa, yo diría que sí. Vale. María Mónica, por favor, abrimos el micrófono al señor Fabio Ballén. Señor Fabio, ¿nos escucha? Bueno, entonces no sé si nos escucha, voy a hacer la siguiente pregunta mientras podemos abrir el micrófono. Bueno, pero yo creo que aquí el Departamento de Comercio de Armas, pues, no tengo claro si es una institución mixta, público-privada, pero me imagino que debe ser con un tema restringido. En Colombia hay una serie de restricciones que lo cual la Dirección General de Estupefacientes eh, y también en este tema también participa la industria de armas nacional, que es una serie de permisos y requerimientos que dan para el transporte. En este caso también la pirotecnia y los explosivos, así como los ácidos y los que pueden ser una serie de elementos que se utilizan en la producción de estupefacientes. Esos son, me imagino yo, y lo digo en un tema lógico, que deben ser temas que están sometidos a una serie de permisos, los cuales avalan es por parte de empresas, empresarios y por tema de cargas. Vuelvo y repito, el tema de pirotecnia también está reglamentado así con el manejo de explosivos, con las agencias militares. Ok, tenemos otra pregunta. ¿La manipulación de materiales peligrosos la puede realizar cualquier persona o qué requerimiento necesita? No, no la puede hacer cualquier persona. La tiene que hacer una persona que esté capacitada, obviamente, que tenga conocimiento de los materiales peligrosos que está manejando. Eh, pero vuelvo y repito, es un tema también de corresponsabilidad del Estado, en este caso la administración, divulgar esta serie de recomendaciones de que usted no puede manejar productos químicos. ¿Por qué? Porque los productos químicos parten desde el hipoclorito que tenemos en la casa con el desengrasante, que es a base de un ácido más fuerte, en este caso es el ácido nítrico. Y esas clases de recomendaciones no nos las dan en ninguna parte, que de pronto hacer esa mezcla de hipoclorito con un ácido fuerte nos genera unos gases de cloro. Por eso muchas veces han habido intoxicaciones hasta masivas, en el caso de Bogotá, en el uso de este manejo. Ahora bien, hay muchos elementos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestros lugares de trabajo, los cuales tienen unos peligros desconocidos para unos en el tema de mezclas o en el tema de uso. ¿Qué digo yo? La rápida vaporización de un disolvente 2 como un thinner o un barzón. Eso lo que genera es una cantidad de vapores, lo cual tiene una peligrosidad de explosión muy alta. Y aún encontramos personas haciendo aseo a pisos de pintura con una cantidad de thinner. Pero entonces, vuelvo y repito, no todas las personas pueden usar o manipular productos químicos, pero falta una corresponsabilidad del Estado en el tema de la distribución, en la venta,
En Colombia se consigue ácido como comprar pan. En Colombia se consigue envases como comprar pan. Usted va a cualquier tipo de químicos y le venden 3 galones de ácido. Entonces es un tema también que tiene mucho que ver con el control de la administración pública en este caso. Vale, sargento. ¿Cuál es el ente de Buenos control? días, Ah, ok, ya nos escucha. Don Fabio, ¿cómo está? Cuéntenos. buenos días, muchas gracias. Mi pregunta iba relacionada con el tema del transporte de explosivos específicamente en la minería. ¿Qué papel juega el Departamento Control Comercio de Armas, que es el ente que regula quién puede comprar explosivos en Colombia? Esa entidad que juega para el tema de esta norma para transportar por carretera el producto o los explosivos. ¿Ellos tienen alguna facultad para modificar o aportar en la norma de transporte de mercancías peligrosas enfocados a los explosivos o solamente los que expresa aquí el señor Mendoza? Fabio, buen día. Pues es que el tema. Se fue el audio, sargento. Sargento Omar, ¿nos escucha? Pero si el papel está en ellos a quienes le permiten el acceso y compra de los explosivos. Ya el tema del transporte es un tema que se maneja bajo la legislación, bajo la 1609, pero no quiere decir que ellos, o sea, un ejemplo, si a mí me permiten acceder a tanta cantidad de carga, desde la persona que me da el permiso para acceder a eso, pues el tema de transporte obviamente yo lo tengo que garantizar, pero se garantiza sobre la 1609. No sé si quede claro el tema. Mi sargento, qué pena, es que se cortó la comunicación, entonces no le entendí la respuesta. Sí, así está acá. Por eso, hasta donde entiendo, me preguntas es, si ellos pueden intervenir en el transporte o no. Correcto, es correcto. Ellos le dan el permiso a uno para poder comprar explosivo y el explosivo se lo vende la industria militar. Pero ellos en carretera inciden algo o es solamente la parte ya de legislación de policía, el tema de la normatividad que uno lleve sus hojas de seguridad con los 16 puntos, etcétera. Ellos, el Departamento de Control Comercio de Armas, ¿incide en algo en esa normatividad o ellos están fuera de eso y solamente se dedican a dar el permiso para compra de explosivos en Colombia? O sea, bajo la 1609 es el tema de transporte. Pero eh, ellos también generan un permiso bajo lo que ellos puedan suministrar o el permiso que ellos ofrezcan. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso, hay una directiva en ese tema, porque no solamente se maneja, nosotros estamos hablando en la 1609 sobre el transporte terrestre, pero esa directiva sí abarca todo lo que es el transporte aéreo, marítimo y el transporte por río a nivel nacional y los permisos que ellos tienen, no tanto en transporte, sino, bueno, yo le voy a vender 60 kilos, ¿cómo los va a llevar? ¿Sí me va a entender? Pero depende de cómo los vaya a llevar. En este caso, la 1609 se encarga del transporte terrestre. De resto, la directiva permite que ellos identifiquen cuál va a ser el medio de transporte de los otros tres. Ok. Muchas gracias. Pero, si bien la duda está aquí generada, es porque falta articular el tema, tanto en el acceso como en el transporte, y vuelvo y repito, en el transporte nada más nosotros tenemos una reglamentación que es la de la IATA, otra reglamentación que es la 1609 de transporte terrestre, pero nos ha hecho falta ahorita en este momento el transporte férreo, el transporte marítimo y el transporte fluvial en el tema de materiales peligrosos, lo cual se evidencia la deficiencia en este tema con el manejo de explosivos. No sé, Fabio, si haya quedado claro el tema, pues es bajo el conocimiento que tengo de esa clase de aspectos. ¿Me escucha? Creo que se cortó otra vez.
No, no, lo estamos escuchando. Tenemos otras preguntas, mientras dice el señor Fabio que sí ya le quedó claro, pero debemos avanzar con el siguiente módulo. Al final, las preguntas que no se hayan podido resolver y persisten, las resolveremos por los correos electrónicos. Damos paso entonces a Sargento Omar, muchísimas gracias, y damos paso al Sargento Wilmar Cristancho. Les agradezco mucho, mil gracias por la invitación. Ya saben que estamos ubicados aquí en la estación Pentealanda, donde se queda el grupo de materiales peligrosos. Estamos para servirles a todos a nivel nacional. Creo que ahí están los correos, los van a compartir y el número telefónico, y estamos prestos para cualquier tipo de colaboración, consulta. Aquí estamos para todos. Mil gracias, gentiles. Muchísimas gracias a usted. Al final pondremos los correos para que entonces se les hagan las preguntas por este. Seguimos con el Sargento Wilmar Cristancho. Por favor, pueden habilitar el micrófono, Sargento Cristancho, Alex. Buenos días a todos, ¿me escuchan ahí? Sí, ya lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Procof por el espacio, a todas las personas que están participando en este momento de este foro, de este pequeño espacio que se genera en el marco de la gestión del riesgo con sustancias peligrosas o el riesgo tecnológico, como lo querramos llamar, sabiendo que es un mundo completo por analizar, por conocer, que si bien hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de estar acá, digamos que bajo las condiciones que la ciudad nos ha venido generando debido a su dinámica y a su crecimiento, hay muchas cosas aún por aprender. Bogotá es muy compleja en cuanto al riesgo tecnológico por la cantidad de sucesos que a diario se ven, por la cantidad de industria en crecimiento, por muchas veces el desconocimiento en cuanto a lo que son los pilares del conocimiento y la reducción del riesgo para la empresa pública y para la empresa privada. Y con esto pues lo que queremos es tanto llegar a dos públicos que creo que son los que están en este momento aquí. Uno que es el sector industrial. Entonces voy a estar yendo y viniendo entre sector industrial, y tengo entendido que también hay muchas personas que hacen parte de los cuerpos de respuesta a emergencias, donde vamos a compartir, digamos que las experiencias, los conocimientos y lo que hemos construido a través de los años. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá tiene constituido su equipo de materiales peligrosos desde el año 2007, con una gran cantidad de profesionales y personas que han venido aportando a este proceso. Y producto de ello hemos venido creciendo, pero pues aún tenemos muchas oportunidades para mejorar muchos ámbitos. Entonces, básicamente mi presentación va a estar relacionada con la parte operativa, la parte de respuesta, enfocada a la gestión en incidentes con materiales peligrosos. La presentación se está viendo, ¿cierto? Sí se ve. Ok, yo arranco digamos que comúnmente las presentaciones con algo de llegar al corazón o a los sentimientos de cada una de las compañías, de cada una de las personas que nos lleguen a escuchar en su momento. Si bien hay una política nacional de gestión del riesgo, que es la ley 1523, en ella se establecen una serie de principios fundamentales que lo que buscan es de alguna manera articularse entre ellos con el fin de hacer tres momentos dentro del proceso de la gestión del riesgo. El primero es identificar cuáles son esos riesgos que nosotros tenemos. El segundo es valorar cuáles son los riesgos que nosotros tenemos. Y por último, intentar controlarlos. Digamos que eliminar un riesgo siempre va a ser algo que si bien está contemplado dentro de los procesos, comúnmente no es tan así. Comúnmente no logramos eliminar los riesgos y tenemos que a diario convivir con ellos. Seguido de ello, digamos que tenemos el artículo primero de la ley 1575, donde establece una responsabilidad. Dice que la atención de incidentes con materiales peligrosos
o riesgo tecnológico, como lo queramos ver, es responsabilidad de todas las autoridades y de todos los habitantes del territorio colombiano. Entonces, digamos que muchas veces como ciudadanos, como compañías, digamos que pecamos por desconocer mucho de lo que debemos conocer. En la actualidad, digamos que el conocimiento del riesgo en cuanto a riesgo tecnológico en Colombia, aunque ha avanzado mucho, tenemos todavía mucho déficit tanto en temas de políticas como en temas de normativas técnicas y aplicadas a la gestión en cada uno de sus momentos. Si bien Omar ya lo venía comentando, hemos tenido un gran soporte en el decreto 1609 de 2002, que ya tiene sus años, ya ha tenido sus modificaciones y que se ha venido, digamos que, soportando con otra serie de normativas. Digamos que hace falta que desde el gobierno nacional, y la pregunta que hacían, que es muy válida en cuanto al tema del riesgo con artefactos explosivos, es una de las muestras de cómo hace falta una política, digamos que más estructurada. Si bien están algunas, sabemos que la diversidad de sustancias, sustancias peligrosas son muchas. Afortunadamente, Icontec ha avanzado mucho y tenemos normas técnicas para verificar cómo es el manejo de cada uno de los productos, pero digamos que hace falta una articulación, ¿no? El Icontec como ente normativo los genera, pero, hombre, ¿cómo los aterrizamos tanto en el nivel, digamos que industrial, en el nivel comercial, en el nivel residencial, si lo queremos ver por usos de suelo en las ciudades o incluso en zonas rurales, porque en las zonas rurales también tenemos fuentes generadoras de riesgo por sustancias peligrosas y más en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Entonces, digamos que la invitación con este preámbulo es básicamente no desconozcamos todo aquello que tiene que ver con el conocimiento normativo, con el conocimiento técnico de lo que son los productos que a diario tenemos tanto en el hogar como en las empresas. De alguna manera, digamos que ahí bajo el visor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha venido adelantando un proceso de recaudar la información que se tenía previo al año 2020, 2018, tenemos que esta es la distribución de los incidentes de riesgo tecnológico, donde tenemos un elemento importante y son los incendios. Entonces, hay muchas preguntas que están relacionadas con la respuesta a las emergencias con sustancias peligrosas que siempre nos hacen a los bomberos y nos dicen, a ver, yo tengo en mi empresa sustancias corrosivas, pero me dicen que debo tener una red contra incendio en la zona donde están. Y allí vemos que debe haber un análisis específico en esas áreas clasificadas o esas áreas que tienen unas connotaciones especiales y que deben, si bien tener una protección contra incendios, pues deben también empezar a valorar de qué manera debo yo generar esa protección. No es que una red hidráulica con agua, pues digamos, sea el soporte. O la misma pregunta nos hacen, yo tengo hidrocarburos, pero me dice que la norma sismo resistente, la NSR 10 me dice que debo tener una red contra incendios. Sí, pero debe haber un análisis del riesgo que usted tiene para saber cómo debe controlar. Digamos que si bien tenemos en cuenta que el riesgo de incendio es el riesgo tecnológico que más se genera, es un riesgo que también nos genera unas modificaciones en cuanto a lo que son todos los almacenamientos que tengamos en un lugar. Hay sustancias que pueden reaccionar a la temperatura de una forma súbita, hay otras que pueden hacerlo de forma progresiva, pero un incendio siempre nos va a modificar esto que estamos hablando de riesgo tecnológico. En segundo lugar, digamos que tenemos accidentes de transporte, por eso digamos que la importancia del decreto 1609 y es cómo en el sector transporte, tanto transporte como lo manifestaba el sargento Omar, transporte en vehículos, transporte en todo lo que tiene que ver con transporte fluvial, pero hay unas condiciones también de transporte que no conocemos, que muchas veces dejamos de lado, son el transporte a través de ductos, de oleoductos, de poliductos, de gasoductos, que también es una forma de transporte que tenemos que evaluar y que muchas veces pasan por centros urbanos, centros poblados. De hecho, aquí en el lugar donde estamos en la zona de Puente Aranda, en Bogotá, estamos muy cerca a uno de los grandes ductos que transporta
diferentes tipos de hidrocarburos que vienen desde Mansilla y llega al complejo petroquímico de Bogotá. Entonces, hay muchas condiciones de riesgo que en ocasiones nosotros no evaluamos y no contemplamos dentro de nuestros planes de gestión de riesgo, que muy bien nos define el decreto 2157 del 2017. Entonces, digamos que la invitación es a ello. Empecemos a analizar, empecemos a verificar a identificar cuáles son esos riesgos que tengo en mi empresa para poder con ello determinar cuáles van a ser las medidas que voy a tomar. Es importante que tanto como bomberos, como empresa privada, como ciudadanos, empecemos a cambiar nuestra cultura y digamos que aquí tengo dentro de los primeros pilares o los dos primeros pilares de la gestión del riesgo, hablamos del conocimiento y la reducción del riesgo tecnológico, tenemos momentos fundamentales. Y digamos que para la operación y para la atención de la respuesta, es importante saber cómo identificar y cómo analizar el riesgo tecnológico, ¿sí? En la actualidad ya contamos con una gran cantidad de información, de bibliografía, de, digamos que referencias que pueden llegar a nosotros a darnos mucha utilidad dentro de nuestra empresa, en la vida privada o como bomberos. Y este tema de la incorporación de sistema globalmente armonizado, todo lo que tiene que ver con el DOT que ha venido surgiendo con las guías de respuesta a emergencias, los códigos de clasificación CASH que se utilizan en las compañías, la clasificación de NFPA 704 para almacenamiento de sustancias peligrosas, la clasificación UPAC, que también es otro código, son alternativas que nos permiten a nosotros conocer o reconocer e identificar los productos. Si yo hago un pequeño barrido de cuáles son los productos que tengo en mi empresa y logro implementar alguno de estos procesos bibliográficos, ya estoy haciendo una primera acción ante la respuesta a incidentes con sustancias químicas, porque el solo hecho de que yo tenga un pictograma, de que yo tenga una identificación, de que yo tenga unas condiciones enfocadas al conocimiento del riesgo, ya me van a permitir a mí tener acciones primordiales, rápidas, de corta respuesta, que me van a permitir, primero, salvar vidas, que es lo más importante. Segundo, evitar que haya un impacto al ambiente por causa de la liberación de un gas, de un líquido. Tercero, poder disminuir las pérdidas en cuanto a lo que son los recursos económicos o lo que son los, digamos que toda la parte de infraestructura y recursos que tengamos en los procesos. Perdón. Una vez yo tengo identificados esos riesgos y he hecho mi análisis de riesgos bajo lo que establece 2157, tengo mi plan de gestión de riesgo, ya tengo yo que establecer hacerme dos preguntas importantes. ¿Cuáles son mis niveles de intervención para la respuesta a la emergencia? ¿Cuál es el nivel que tiene mi compañía? ¿Cuál es el nivel que tiene mi cuerpo de bomberos? Y segundo, ¿cuáles son los recursos que tengo? ¿Los recursos que tengo son adecuados? ¿Están muy por debajo? ¿O tal vez son acordes al riesgo que tengo? Y con base en esos niveles de intervención y en esos recursos, digamos que aquí yo traigo a colación la norma NFPA 472, que es la que establece los niveles de intervención en nivel advertencia, en el nivel operaciones, el nivel técnico, el nivel de comandante de incidente o el nivel de especialista. Es una guía, apenas es una referencia, la tenemos nosotros porque en los cuerpos de bomberos lo manejamos de esta forma y creo que puede ser una muy buena alternativa para formar brigadas estructurales ya con relación o enfocadas al riesgo químico, y con base en ello poder establecer cuál es el plan de formación que debe tener mi compañía, cuál es el plan de formación que debe tener mi cuerpo de bomberos. Esto, digamos que obviamente es bonito decirlo así como lo estoy nombrando, pero que muchas veces se limita mucho por el tema de la inversión, ya que tanto las medianas y las pequeñas empresas, que es donde más se nos generan eventos de tipo tecnológico en el país, son, digamos que muchas veces condicionadas por el tema económico y por la inversión que debe tener este tipo de procesos. Si bien
digamos que en el país podemos tener una estadística nacional, nosotros tenemos una estadística propia de Bogotá, donde hablamos que al mes, perdón, que al año en Bogotá atendemos aproximadamente entre 3.000 y 3.500 emergencias por riesgo tecnológico. Entonces, eso obviamente nos ha conllevado a tener una preparación, a esforzarnos tanto en temas de preparación del personal, en temas preventivos y de conocimiento de riesgo para la comunidad y las empresas, ir y visitarlos, y tal vez entre muchas empresas que tienen mucho conocimiento, que han dedicado a prepararse bajo estándares internacionales, y en otras que tal vez nosotros podamos llevar información que sea ideal o adecuada, poder generar ese tipo de procesos que permitan disminuir la vulnerabilidad al interior de las compañías. Voy aquí a hacer un breve recuento, pasar muy rápido. No sé si están viendo mi cursor para yo poder ir señalando lo que voy a hablar. Sí, lo vemos. Ok. Este es el procedimiento que tenemos al interior del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para la atención de emergencias con sustancias químicas o riesgo tecnológico. Si hay comentarios, si hay mejoras o si hay recomendaciones, a bien está. Digamos que todo esto es dinámico, puede ser una referencia que aplique para otra ciudad, puede que en otras ciudades deban implementar procedimientos diferentes, pero que no quiero que solamente se quede como para el Cuerpo de Bomberos, sino que se quede también para las empresas, porque de una u otra manera podemos ver que en las empresas los niveles, las emergencias pueden gestionarse de una forma similar, y esto de alguna manera está anclado a una normativa tanto internacional como nacional, que pues ya hemos venido viendo y que comúnmente o continuamente viene siendo muy dinámica. Entonces, hay algo importante, y es de qué forma yo puedo tener algunos mecanismos de información. Entonces ya lo hablábamos hace un momento, yo puedo tener mecanismos de información a través de hojas de seguridad, fichas de datos de seguridad, como lo reglamenta actualmente la norma técnica y sistema globalmente armonizado. ¿De qué forma yo debo transmitir esa información a mi brigada o a mi cuerpo de bomberos? ¿Cuál es la información precisa que yo debo dar? ¿De qué forma yo puedo preparar a la gente para que pueda interpretar cuál es reconocer un pictograma de riesgo como los que están a mi espalda? ¿De qué forma yo puedo definir cuál puede ser la cantidad de producto que puede estar involucrada? ¿Sí? ¿Cuál puede ser la evolución que pueda llevar ese evento? ¿Cuál puede ser la afectación que me pueda dar ese evento? Y allí viene todo el tema del análisis, ¿no? En un artículo que publicamos con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá el año anterior, hablábamos de cuál es el análisis de riesgo, el análisis de consecuencias que puedo generar, porque yo puedo tener una empresa donde me dedico a fabricar o a vender empanadas, y allí tengo almacenamientos de gas licuado de petróleo, y ya con que yo tenga 200 o 300 libras de gas propano, ya estoy generando un riesgo, ya hay una normatividad que a mí me pide unas condiciones especiales para poder funcionar, pero que si uno va a los pueblos, si uno va a veces en zonas rurales o incluso en el área urbana, que es muy común, uno puede encontrar en cualquier tienda de la esquina un riesgo de este tipo. Y nunca ha habido, digamos que en la conciencia, no porque sea una acción, digamos, premeditada o que se haya hecho con cierta casuística, yo estoy generando un riesgo de forma voluntaria, sino que muchas veces por el desconocimiento se tienden a generar estas condiciones. Actualmente la ANDI viene trabajando en un proceso también de recopilar todo este tipo de condiciones de consecuencias, y es, venga, si yo tengo el riesgo con el oxígeno, ¿qué puedo yo llegar a causar en esta zona? Si tengo gas propano, ¿cómo puedo yo afectar a mis vecinos? ¿Cómo puedo afectar a mi familia? ¿Cómo puedo afectar al vecino? Y allí digamos que el análisis de consecuencias es fundamental para saber, primero, cuál va a ser el impacto que pueda generar mi actividad. Segundo, cuáles, digamos que los elementos expuestos o vulnerables dentro del entorno, personas, bienes, infraestructura, el ambiente, y poder yo determinar qué voy a hacer y cuáles van a ser mis primeras acciones para poder disminuir que esas personas o esos elementos expuestos queden afectados. Dentro de una respuesta a un incidente con sustancias químicas,
Hay algo fundamental que nosotros hemos venido implementando, que ya se implementó hace ya más de 4 años. Es un proceso también que, hay que decirlo, es un proceso que viene evolucionando con nuestros inicios, las personas que iniciaron con el equipo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Algunos ya están jubilados, otros siguen en la entidad y han seguido aportando. Y aquí el tema de solicitar una unidad médica, o por lo menos un soporte médico, o sea, un auxiliar como mínimo, o tal vez una persona profesional en el campo de la salud, médico, especialista, de ahí hacia arriba, es un tema importante que se debe tener dentro del área cuando tenemos presencia de sustancias químicas. Las acciones de monitoreo que yo puedo hacer no solamente son labores con instrumentos, ¿no? Yo puedo monitorear una zona con instrumentos de medición tanto de atmósferas como, digamos, medir elementos físicos como la temperatura, pero también desde la visual y desde un punto, obviamente, digamos que yo pueda establecer como una acción defensiva. Yo puedo estar analizando y puedo estar monitoreando la emergencia desde un lugar donde yo esté seguro, de acuerdo a lo que establece los niveles de intervención de NFPA. Entonces, importante saber si yo estoy en un nivel advertencia o puedo estar en un nivel de operaciones donde puedo estar más cerca al punto, digamos, de generación del evento, o puedo tener un nivel técnico para ya poder estar dentro de la zona caliente. Hay que tener dos elementos importantes. Aquí yo los tengo definidos con unas siglas que es el SAI y el SAP, pero que básicamente en el entorno normal para una empresa es establezca unas distancias de aislamiento para evacuar a la gente. Venga, si este producto que yo tengo, que es una fosfina, que es un gas altamente tóxico que lo utilizo para control de roedores, si yo tengo este producto, ¿cuál es la zona en mi entorno que debo evacuar? ¿Cuáles son los vientos que comúnmente se presentan? ¿Cuáles son las condiciones normales de flujo de personas en el entorno? Entonces, ya yo con base en esa información, yo puedo tener cuál va a ser mi perímetro, aislar, hacia dónde se dirige el viento y hacia dónde voy a llevar a mi gente. Y ya tengo unas acciones iniciales que yo estoy contemplando para operar dentro de una emergencia. Asimismo, apoyarse uno con las guías de respuesta a emergencias que pueda tener su compañía, que pueda tener su cuerpo de bomberos, y nunca olvidarse que las fichas de datos de seguridad bien interpretadas me ayudan a tomar acciones después de los 5 minutos y que esa guía de respuesta lo ideal es que empiece a operar antes de esos 5 minutos. No quiere decir que eso sea una camisa de fuerza, pero digamos que es lo ideal, es lo ideal. Una vez yo tengo esto y he podido hacer un reconocimiento o una identificación del producto, entonces sabemos que lo puedo reconocer por estos pictogramas. Y aquí hay una pregunta importante, y es que aquí donde tengo mi cursor en este momento hay un pictograma y aquí a la derecha hay otro. Y yo le puedo hacer la pregunta a la gente, ¿serán el mismo pictograma? Tal vez los bomberos o las personas que están cercanas al equipo tecnológico dirán, no. Los que están lejos o que tal vez no han tenido mucho contacto con este sector dirán, es el mismo pictograma. Lo que pasa es que yo desde aquí no alcanzo a ver, ¿cierto? Si yo llego y acerco y puedo, digamos, de alguna forma tener una perspectiva más cercana, bueno, aquí no lo alcanzamos a notar aún, el de la izquierda tiene un número 2 en la parte baja y el de la derecha tiene un número 3. Hombre, y eso es algo que tal vez para muchos es algo normal, que ya lo conocen, pero eso es un tema que muchas personas desconocen. Me disculpan si de pronto estoy rayando un poco en algo que ya conozcan, pero es importante saber que desde las personas que estén un poco lejanas podamos empezar a construir ese conocimiento. Y si yo tengo identificadas estos riesgos y reconozco o identifico un producto, entonces yo lo puedo reconocer por sus características con base en el DOT o por el tipo de peligro con base en el sistema globalmente armonizado, o puedo ya identificarlo por su nombre o por el Código de Naciones Unidas, pues ya yo estoy tomando una primera acción importantísima y puedo estar estableciendo cuál es el tipo de incidente al cual me estoy enfrentando. Digamos que eso es más como para que se incorpore dentro de un proceso interno es, nosotros en Bomberos Bogotá, ven aquí los 3 cuadros principales, tuvimos que establecer 3 procedimientos que están tratando de migrar a un cuarto o fusionar uno al interior de ellos.
Ya les voy a decir cuál. Entonces, resulta que basados en la estadística y en generar conocimiento del riesgo, nosotros identificamos que los incidentes más críticos y de mayor recurrencia que se presentan en Bogotá son los incidentes con gas natural. ¿Por qué? Porque a diario tenemos obras que se están haciendo en vías, en andenes, en viviendas, en la industria, que nos generan este tipo de escenarios. Entonces dijimos, creemos un procedimiento específico para ese tipo de sustancia. Entonces, al interior de mi empresa yo también puedo decir lo mismo. El producto que yo más tengo dentro de mi empresa es un líquido inflamable. Entonces, ojo, yo tengo que poder controlar ese riesgo porque es el más crítico. El segundo son las emergencias en espacios confinados y el último tenemos incidentes con materiales peligrosos que ya lo dejamos como una clasificación especial aparte, pero cada uno es un procedimiento que tiene unas actividades internas. Para ello, digamos que se establece ya un proceso en el cual yo puedo tomar desde acciones defensivas, dependiendo de mis capacidades, dependiendo de los elementos con los que yo cuente. Entonces, si mi empresa tiene una brigada estructural que ya fue formada bajo NFPA 472, en nivel operaciones, en nivel técnico, tengo mis equipos de protección personal, tengo mis equipos de respuesta para control de fugas, para taponamientos, lo hago. Si mi empresa no ha capacitado, o mi cuerpo de bomberos no ha capacitado al personal, hombre, lo máximo que yo puedo hacer, perdón, es tomar acciones defensivas. Y aquí entonces es fundamental estar reevaluando cuándo debo modificar ese aislamiento inicial, ¿sí? Cuándo debo establecer una zona de descontaminación, que si bien en las empresas de pronto puede ser difícil generarlo por las condiciones que tenemos al interior, es una cultura que se tiene que empezar a generar, porque siempre que hay una persona involucrada dentro de una emergencia con sustancias químicas, debe pasar por un proceso de descontaminación. Y yo tengo que tener los recursos para poder brindarle ese soporte a la persona. Establecer unas operaciones o unas acciones ofensivas y defensivas, dependiendo el tipo de producto, el tipo de sustancia, y obviamente de cuáles son las condiciones que tiene nuestro entorno. No sé si me puedan informar cómo estoy de tiempo, si ya estoy pasado o voy bien. Nos quedan 2 minutos para tener 10 de pregunta y seguir con el otro conferencista. Voy a avanzar rápidamente. Digamos que este cuadrito que estoy señalando en este momento es un cuadro que nos abre una gran cantidad de preguntas y soluciones inmediatas. Si yo tengo una sustancia explosiva como cuerpo de bomberos y como empresa, ¿cuáles son las acciones que debo hacer? Entonces, en cuanto a las sustancias explosivas, digamos que comúnmente pueden, digamos que estar asociadas a control por parte del Estado por INDUMIL o por artefactos explosivos que puedan manipularse. Y comúnmente esa responsabilidad la entregamos a entidades como la policía, como el CTI o como el ejército, con cada uno de los grupos especializados para la respuesta a ese tipo de eventos. Pero en algunos casos, como el tema de pirotecnia u otros productos que se manejan en la industria, debemos contemplar qué acciones vamos a seguir con ellos. Sin lugar a duda, pues digamos que hay algo importante allí, es que en el pre yo debo tener zonas adecuadas de almacenamiento y debo tener recursos para poder dar control a ese producto. Si ya tengo una emergencia con un gas, entonces, ojo, la vía de ingreso al cuerpo más rápida es el pulmón, ¿no? Y los eventos de intoxicación son los eventos más súbitos y más rápidos para que se vea afectada una persona o para que pueda yo afectar un entorno. ¿Qué acciones puedo tomar yo? Acciones en el proceso, acciones en evacuación, con qué tipo de recursos operativos cuento para controlar una fuga. Bien, si estoy hablando de un líquido inflamable, tengo el conocimiento, tengo mi kit de derrames para poder controlarlo, es suficiente. Y aquí algo importante, uno en ocasiones ve carrotanques con 10.000 galones de un producto y entonces dice, ¿lleva su kit de derrames? Sí, ese kit de derrames me sirve para controlar derrames muy pequeños. Y uno va a la empresa y usted pregunta, ¿cuánto almacenamiento tengo? No, 1.000 galones de ACPM. ¿Cuánto tiene usted con su kit de derrames? Con ese kit puede controlar la fuga completa de ese producto.
¿Tiene usted una infraestructura adecuada para almacenar lo que le permita hacer la contención del producto? Y hay una cantidad de condiciones tanto de infraestructura, desde el antes como durante, que son fundamentales para la operación. Importante de resaltar, y es hasta qué punto yo voy a llegar en esas acciones ofensivas y defensivas, y aquí tengo un poco de ello. Lo primero es, yo puedo monitorear, aquí estamos haciendo monitoreo de radiación ionizante, que digamos que es como manera de ejemplo. Aquí estoy haciendo un monitoreo o una identificación, caracterización de un producto que puedo monitorear. Entonces en la industria comúnmente usted encuentra que monitoreamos el oxígeno, que monitoreamos el monóxido de carbono. ¿Cómo estoy yo leyendo esos datos y cómo los estoy interpretando? Y entonces un día alguien me decía, pero solamente esos 4 gases. Sí, pero resulta que si yo veo que alguno de esos gases me empieza a variar, y si más aún veo que el oxígeno es el elemento que me empieza a variar, hombre, y no estoy teniendo lectura en otros sensores, hombre, ese monitoreo me está diciendo que algo está ocurriendo allí, y yo por esa razón debo tomar como mínimo una acción defensiva, y es evacuemos hasta que las cosas empiecen a normalizarse o tengamos un segundo monitoreo que nos permite identificar. Importantísimo esto que está aquí a la derecha, es caractericemos los productos, démosles nombres fáciles, que yo pueda decir a la gente, ojo, que una sustancia corrosiva me puede generar una quemadura, ojo que una sustancia corrosiva puede generar daños en artefactos o en la infraestructura, tengamos cuidado con las sustancias oxidantes y los peróxidos orgánicos, porque son sustancias altamente reactivas que pueden aportar a un proceso de combustión o que pueden generar daños en superficies o que pueden afectar obviamente también la salud humana por el contacto directo. Allí hay una gran cantidad de elementos que sin lugar a dudas van a depender de la especificidad del producto que nosotros manejemos en la industria. Es un reto fundamental o muy importante para los cuerpos de bomberos del orden municipal que están a lo largo de las vías nacionales donde tenemos flujo constante de camiones. Es un reto prepararse en esta temática por 2 razones. Una, la más importante es por la sensatez. Y aquí lo hemos debatido muchas veces con nuestros compañeros. Es hasta dónde vamos a llegar nosotros con los recursos. Y ahora voy al campo industrial. Hasta dónde yo puedo con los recursos que tengo atender una emergencia en mi empresa. Y segundo, por evitar las pérdidas de vidas de otras empresas o las de nosotros mismos. Vale. Pasemos a las preguntas. Me aceleré un poco, pero pues digamos que de pronto algunas cosas quedan allí en el aire. Como lo decía el sargento Mendoza, estamos aquí ubicados en la zona de Puente Aranda, en Bogotá. Agradecerles, aquí hay mucho por aprender. Nosotros somos personas que estamos iniciando con una responsabilidad muy grande porque la atención de emergencias en el distrito requiere de un conocimiento muy fuerte, muy amplio, y que en él estamos, digamos que continuamente preparándonos. Muchas gracias a todos y espero que la información transmitida haya sido de utilidad. Vale, tenemos tiempito para 2 preguntas, sargento. Una de ellas es, dentro de los incidentes en transporte se incluye la carga aérea, esto teniendo en cuenta que una gran parte del corredor es aéreo. Bueno, algo importante para aclarar aquí es saber que cuando tenemos transportes aéreos de sustancias peligrosas es un tema muy controlado, ¿no? De hecho, desde la misma base que es cómo los transportamos, es saber que los sistemas son altamente, digamos que probados para evitar que fallen. Actualmente nosotros tenemos protocolos integrados con el aeropuerto, con OPAIN, para poder de alguna forma, previo a que se esté presentando un incidente, pues, digamos que un incidente dentro de un avión va a ser muy crítico. Lo primordial es saber qué productos vienen y cómo los vamos a atender. Digamos que hay unas condiciones ideales y es llegar antes de la emergencia, pero muchas veces uno va a tener que llegar sobre el momento. Ellos tienen sus protocolos, sus procedimientos incorporados, pero que de alguna forma se articulan con lo que está normativamente y que se va obviamente a acoplar a lo que nosotros tenemos.
digamos que no es tan recurrente este tipo de eventos, no se presenta con frecuencia. Hemos tenido más eventos por caídas de aeronaves que por incidentes que se hayan presentado durante el transporte, y digamos que los contenedores en que ellos se transportan más bien en ocasiones nos generan riesgos en las zonas donde son almacenados. Puertos, como el puerto de Barranquilla, de Cartagena, de Mamunal, la zona obviamente de Buenaventura, y aquí al interior de las ciudades, las zonas francas donde se almacenan estos productos que son transportados de forma aérea, digamos que es como más lo que se presenta, pero no es tan recurrente este tipo de eventos. Otra pregunta, ¿qué tipo de sanciones y quién le imparte a las personas y empresas que transportan un material peligroso con un rótulo o identificación diferente al material que debería transportar? Bueno, esto es algo importante. Digamos que de hecho, el decreto 1609 establece cuáles son esos parámetros en cuanto a salarios mensuales, salarios que se van a interponer como comparendo, y quienes están obligados a realizar esto son las autoridades municipales, que comúnmente delegan esta responsabilidad en la policía de carreteras o en su policía de tránsito al interior. También lo puede hacer la autoridad ambiental, que puede ser la Secretaría de Ambiente en su jurisdicción, la Corporación Autónoma Regional en su jurisdicción, o el mismo ministerio si es un tema ya del orden nacional. Vale, tenemos más preguntas, pero ya no nos alcanza el tiempo. Debemos seguir con nuestro siguiente conferencista. En el chat ya les pusimos un correo donde pueden direccionarlas y se les dará respuesta inmediata. Muchísimas gracias, Sargento Wilmar. Damos paso al Sargento Javier Claros. Gracias, Alex. Mi sargento Wilmar, por favor, me deja compartir. Bueno, ahí la están viendo y me escuchan bien. Sí, señor. Ok, muchas gracias nuevamente entonces por la presentación. Gracias a Procop por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy puntual, que es el tema de algunos equipos que usamos, la parte de tecnología y la parte de experiencia. De antemano les pido excusas por los ruidos de fondo. Estamos en esta, valga la frase cliché, en esta nueva realidad, en donde pues algún tipo de ruido externo, perritos, timbre, vendedores, cantantes y todo eso, pues se puede presentar. Entonces les pido excusas por eso. Vamos a iniciar nuestra conferencia básicamente hablando de equipos y experiencias. Es fundamental saber que la tecnología cambia constantemente. Es fundamental saber que, como decía Muhammad, la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es lo que hacemos con ella. Tecnología, acciones, conocimiento, habilidades se pueden enfocar en dos líneas, para hacer el bien o para hacer el mal. Para este caso, pues vamos a enfocarlo en donde hemos visto avances, en donde podemos soportar, ayudarnos a soportar un incidente o la atención de un incidente con un material peligroso, en el soporte tecnológico que podemos tener y en cómo ayuda esto a la experiencia y demás. Iniciamos entonces rápidamente ya por tiempo y por todo. Algunos temas nos vamos a profundizar, algunos temas son de varias horas de capacitación, entrenamiento, desarrollo de habilidades, pero vamos a tocarlos muy sucintamente para que todos estemos enfocados en cómo atendemos los incidentes a nivel Bogotá y cómo hemos colaborado y demás con el resto de cuerpos de bomberos, tanto empresa privada como pública. Tengo la fortuna de ser cofundador del equipo Materiales Peligrosos. Es un equipo joven, yo diría que en este momento está en su etapa de adolescencia. Ya cumplimos 14 años este año. Iniciamos, como ustedes ven ahí en la imagen, con un Chevrolet, un Vitara, conectado a un pequeño tráiler. En ese tiempo, el antiguo Popeye, actual Liger, nos da en como dato para que podamos atender otro tipo de emergencias. Pues se debe destacar que hubo una necesidad de enviar personal al extranjero para capacitarse
en la parte de atención de incidentes más a nivel técnico, se hicieron pasantías y demás, se llegaron con nuevas ideas. La imagen que ustedes observan ahí, el vehículo que está en la parte superior derecha, un furgón, más o menos hacia el año 2007, obviamente que no cumplía con las condiciones mínimas para el transporte, pero pues lo adaptamos. Sargento, creo que puso mute. Ahí me escuchan. Sí, ahora sí. Pasamos al vehículo tipo Ford, un vehículo de desplazamiento rápido. Ya en el año 2012 nos asignan una máquina, pero ¿qué problemas tenía la máquina? Pues primero que todo tenía bastantes años de servicio. Segundo, como ustedes, no sé si todos conocen los vehículos de bomberos, su función principal, ¿cuál es? Es la de transporte de agua, además de equipos, herramientas y accesorios para la atención de incendios de tipo estructural, otro tipo de incidentes. Cuando hablamos de un incidente con material peligroso, se requiere transportar bastante equipo para la respuesta. Y la respuesta tiene varias fases: la fase de identificación, reconocimiento, identificación, la fase de equipamiento del personal, protección personal, la fase de detección, la fase de control, la fase de remediación, la parte de embalar material y demás, clasificar, construcción de diques, y la parte de disposición final, pues ya se hace cargo el ente generador de riesgo. Pero entonces, esas máquinas, a donde voy con esta idea, es que no cumplían con su capacidad de transporte, ya que su función principal y su tanque de agua, estamos hablando de aproximadamente 1000 galones de agua, pues ocupaba una tercera parte de lo que es el vehículo. Ya en el año 2014 se inician los estudios para que en el año 2016 adquiera un vehículo técnico, que es el que está en la parte inferior izquierda de la imagen. Los que hayan pasado algún momento por la estación de bomberos de Puente Aranda, o los que hayan visto, pues es la máquina, una de las máquinas insignia del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Es una máquina de orgullo porque fue diseñada con ideas del equipo de trabajo, así como todo lo que se ha adquirido en nuestro equipo técnico de respuesta a incidentes MATPER, con espacios, con condiciones. Obviamente también tiene una bomba y un tanque de agua, pero pues sus fines son diferentes a la extinción. Se enfoca más que todo en la descontaminación, el soporte para descontaminación, y pues es bastante reducido, pero pues en su capacidad de carga pues ya aumentó. La tenemos desde el año 2016 hasta la época, pero todos sabemos que con el desarrollo de las ciudades y el aumento de tecnologías, pues también se requiere adaptarnos a nuestro ambiente. Cuando hablo de esto me refiero a que si ustedes conocen la ciudad de Bogotá o una ciudad normal de Colombia, hay zonas periféricas en donde un vehículo de grandes dimensiones no puede ingresar. Por ese motivo, se hace necesaria adquirir o proyectar adquisición de vehículos que tengan la capacidad, que tengan unas dimensiones poco más reducidas y que lleven una respuesta inicial, que lo vamos a ver más adelante. Continuamos con la parte de equipos de protección personal. Los que son acuciosos con el tema, los que han podido investigar, pues saben que hay diferentes niveles de equipos de protección personal. Estamos hablando de los de nivel A, los de nivel B, los de nivel C, D y los trajes de bombero estructural. Rápidamente, para hablar del nivel A, pues sabemos que son totalmente herméticos. Conocemos que su protección va para salpicaduras, para vapores, para gases. Protegen básicamente totalmente al operador del traje o a la persona que esté dentro del traje. Bien, también compuesto por la parte de calzado y demás, de una especie de protección para el pie, además de las botas que se deben utilizar. Y los guantes, pues estamos hablando de 3 capas de guantes como mínimo para poder clasificarlo. Es el nivel más alto de protección. ¿Cuándo se utiliza? Pues básicamente cuando el producto con el que vamos a trabajar es un tóxico bastante alto, tiene riesgo de absorción por la piel, es cancerígeno,
tiene riesgo de corrosión y demás, o cuando se desconoce el producto, que también sabemos los que manejamos la guía de respuesta. Hay una guía especial que la 111 para productos desconocidos. Entonces, o conozco el producto y es demasiado tóxico y requiere un nivel de protección bastante alto, o lo desconozco y no expongo al personal para que atienda la emergencia. El traje de nivel B, si ustedes lo pueden ver ahí, el traje de nivel A es el traje verde que está dentro de la zona de descontaminación, dentro de la pileta. El traje de nivel B básicamente lo conocemos como los que están descontaminando ahí. Es un traje semihermético con protección respiratoria independiente. Como ustedes pueden ver, el equipo de respiración más conocido como SCBA está en la parte externa. Esto implica que también se puede contaminar. También requiere un proceso de descontaminación posterior al incidente. Doble guante, protege únicamente para salpicaduras, este tipo de traje. También lleva su composición de botas independientes. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando el material peligroso está identificado, pero no es de alto riesgo para el operador, o en labores de descontaminación se podría utilizar este tipo de traje. El nivel C básicamente en cuanto a traje es el mismo del nivel B, pero la diferencia aquí es la parte respiratoria, en donde ya encontramos cuál es el ideal, que sean caretas full face o cara completa, y en donde ya verificamos qué tipo de material se ha reconocido, trabajamos a diario con él, y es únicamente el cambio de filtros o canister para que puedan operar. Es muy conocido en la parte de la industria, ya cuando se maneja este tipo de productos encontramos que varios trabajadores o varias empresas utilizan el nivel C para lo que es trabajar. Encontramos el nivel D, se clasifica por varias entidades y por varias organizaciones, como la ropa de trabajo normal, lo que es el overol de trabajo, obviamente protección de manga larga, guantes básicos de baqueta o para manipular algún tipo de carga, botas, lo que son protecciones para golpes y demás, con botas punteras de acero, monogafas, y lo que es para este caso, como estamos en época de COVID, con el respirador, protección respiratoria de tipo N95. Y el traje de bombero estructural, pues básicamente se divide en lo que es bombero estructural, lo que es para aproximación y lo que es para incidentes NBQ o CBRN, como se conoce por sus siglas en inglés. Aquí se debe destacar que obviamente pues deben cumplir con la normativa, las normas tanto para equipos estructurales como para equipos de respiración, todo el conjunto de normas NFPA, y para el caso europeo pues también está el cumplimiento de normas. Creo que las últimas normas NFPA también vienen con el compuesto para agentes NBQR para los trajes de bombero estructural. Entonces, obviamente esto va en costo-beneficio, pues dependiendo del presupuesto de cada cuerpo de bomberos y de cada brigada industrial, ya con su clasificación nivel 3 o resolución. Ok, continuamos entonces con los equipos de monitoreo. Importante, entonces ya aquí comenzamos a lo que es de los monitores de absorción, de dispersión. Hay diferentes marcas, diferentes tipos, pero sabemos que existen pues, básicamente los de 4 gases básicos. La parte de oxígeno, que siempre debe estar alrededor del entre 20.8 y 21% de oxígeno en el ambiente, y ya hablamos con los límites de explosividad, los límites inferiores de explosividad, hablamos del nivel de sulfuro de hidrógeno, y hablamos del nivel de monóxido de carbono, que son como, por decirlo así, los 4 gases básicos. Importante, hay diferentes marcas, diferentes tipos, diferentes referencias. Aquí no le estamos haciendo propaganda a ninguna marca en especial. Bomberos Bogotá usa 3 marcas diferentes, dependiendo de las necesidades que se dan en la ficha técnica y como lo cumplan. Importante el mantenimiento, importante el soporte que se dé en la parte de contratación. Actualmente tenemos un soporte de 2 años de mantenimiento y calibración. Normalmente vienen para 180 días. Normalmente, pues básicamente como es un trabajo pesado, pues se requiere que sean robustos y que aguanten, como dicen en el arte popular, el uso y el abuso, anticaídas y demás, máximo 1 metro. Importante que si yo tengo un gas específico con el que voy a trabajar, pues o le agrego el quinto sensor o consigo monitores específicos, como por ejemplo lo que estamos hablando de cloro, estamos hablando de amoníaco, estamos hablando de partículas VOC, estamos hablando de gas natural, en caso de que se requiera algún gas específico.
Condiciones o recomendaciones para la parte de monitoreo. ¿Qué voy a monitorear? ¿Qué tipo de gases, qué tipo de vapores? Si voy a monitorear temperatura. Aquí entran las propiedades físico-químicas de la parte del monitor como segunda fase, porque todos sabemos que no es lo mismo monitorear un gas con una densidad alta o una densidad baja. Entonces ya depende de donde yo ubique el extensor del monitor para hacer ese adecuado monitoreo. Si ustedes se dan cuenta de las imágenes, pues estamos hablando de un espacio confinado, donde puede haber un riesgo de una persona, de un trabajador que queda inconsciente, y pues se requiere que un equipo de rescate, ya sea brigada o ya sea cuerpo de bomberos o interagencias, entre a ese recinto a efectuar el rescate. Pero ¿qué pasa? Y ha pasado en Colombia, ha pasado en el mundo. Desafortunadamente sucede que muchas veces el rescatista cae, el segundo rescatista también cae, y ya tenemos 3 víctimas dentro del incidente. ¿Por qué pasa esto? Pues por no verificar por no realizar el adecuado monitoreo, la adecuada ventilación, la extracción. Entonces hay técnicas para esto. Ya más adelante hablamos de lo que es el apoyo que hacemos como equipo MATPEL a las labores de rescate en espacios confinados, que también tenemos que ver ahí con la parte tanto de monitoreo como la parte de ventilación de atmósferas peligrosas. Y el equipo adecuado, obviamente, que voy a monitorear. Hay técnicas de monitoreo a cierta distancia, hay técnicas de avance, se debe registrar todo el monitoreo, y para situaciones legales, pues el monitor debe estar calibrado. Ustedes saben que un abogado litigante puede tomar la falta de calibración la falta de certificado de calibración del monitor en contra de la agencia que hizo como tal la respuesta. Entonces, son condiciones fundamentales, y como les comentaba al inicio de la charla, pues es un tema de bastantes horas de trabajo, tanto de práctica, pues que no da el tiempo, es únicamente para nombrar los equipos. Seguimos con la pistola láser para temperatura. La usamos desde antes que iniciara la pandemia, que ahora ustedes la han visto muy común en supermercados, en almacenes, en edificios y demás, pero pues ya se están utilizando para medir temperatura, valga la redundancia, básicamente en recipientes, en contenedores de materiales involucrados en sustancias químicas. Dependiendo de eso, podemos saber si está alcanzando su punto de algunos puntos de inflamación, el material, y podemos verificar, como ustedes pueden ver en su imagen al lado derecho, las cámaras térmicas también, para encontrar focos o puntos de temperatura. Como estamos hablando de tecnología, sabemos que la tecnología avanza de una forma exponencial. Entonces, nosotros podemos estar en este momento comenzando con cámaras térmicas, pero ya ustedes pueden ver la imagen que está en la parte inferior derecha, ya son más pequeñas, ya son más reducidas. Ya esto implica mayor tecnología, mayor costo, obviamente, en donde se requiere. La cámara térmica es muy utilizada en incendios estructurales, en materiales peligrosos para esto. Es más, el equipo de rescate animal también la utiliza para encontrar puntos donde puede haber una colonia establecida de abejas, por la emisión de calor que ellas tienen cuando están agrupadas. Entonces, las ventajas y las bondades de ese tipo de equipos pues son infinitos. El mantenimiento, obviamente, pues son con baterías de litio que te dan cierto periodo de tiempo, y el mantenimiento son equipos robustos, como les comentaba, son equipos que son para el trajín, son para mojar, son para que se ensucien, son para de pronto en algún momento someter procesos de contaminación. Entonces es importante esa selección de productos. Uno de nuestros orgullos, además de la máquina, son los equipos para caracterización. Tenemos laboratorios, tenemos el Hazmat ID y tenemos el laboratorio Gemini. Cuando yo no logro identificar un producto, cuando nosotros comenzamos en el equipo MATPEL, tendríamos que hacer una caracterización ya un poco más manual. ¿A qué me refiero? A entrar con cinta química, papel pH, para caracterizar en un rango mucho más amplio algún tipo de sustancia química. Ya con este tipo de químicos ya se reduce mucho la caracterización, y ya me puede entrar un grupo mucho más reducido de productos. Sabemos que esta tecnología funciona. Aquí trabajamos con 2 tecnologías, con la FTIR, que son infrarrojos transformados, básicamente son para leer espectros de
espectroscópicos y electromagnéticos, y también trabajamos con la tecnología Raman, que trabaja también con espectroscopia. Estamos hablando de un yunque que lo que hace es identificar o caracterizar un producto dentro de un grupo de sustancias. Estamos hablando de bibliotecas que tienen esos equipos internas dentro de su software, que me clasifican el producto y que me dan unas condiciones dependiendo del tipo de producto. Funciona para sólidos, funciona para líquidos. Lo que hacemos nosotros en el equipo es hacer como hacemos un doble muestreo para estar más seguros. O sea, corroboramos con el Gemini y lo mandamos también al Hazmat para verificar el producto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando por ningún motivo logramos identificar el producto, que normalmente, pues todos sabemos que estamos en Colombia y que muchas veces los vehículos para transporte, los contenedores, los recipientes, son reutilizados y desafortunadamente no aplicamos el sistema globalmente armonizado. Desafortunadamente no rotulamos como debe ser, o desafortunadamente trabajamos de forma ilegal o trabajan de forma ilegal, perdón, y no rotulan como debe ser, como lo comentaba mi compañero, mi colega Omar Mendoza, una aplicación adecuada a lo que es la 1609 con respecto al transporte de mercancía. Entonces ya entramos a la parte de caracterizar eso. Nos ha ayudado de forma significativa. El equipo Gemini está en comodato por parte de la Dirección Nacional de Bomberos, y el equipo Hazmat ID ya es propio del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Su uso es bastante amplio, su base de datos es bastante amplia. Son equipos robustos, son equipos que no son de uso complejo, y que en zona como tal, durante la emergencia, nos han sacado de muchos aprietos para poder caracterizar un producto. En algunas cosas se logra identificar puntualmente, en otros únicamente se caracteriza, pero como les comentaba, la parte de caracterización es mucho más reducida, y ya podemos, con esa información, el comandante del incidente ya toma decisiones para saber cómo va a actuar, cómo lo va a neutralizar, cómo lo va a aplicar algún tipo de neutralizante, tickets de contención y demás, pues para poder entregar eso al generador de riesgo o según la disposición de las autoridades. Seguimos con la parte de equipos para dosimetría. Contamos con la fortuna de tener también un identificador de dosimetría, básicamente para partículas de radiación ionizante. Estamos hablando de alfa, beta y gamma. Los que hayan leído con respecto al tema, pues sabemos que la de mayor afectación son las gamma. Y aquí pues entran tres componentes, lo que es tiempo, la barrera de protección y la distancia. Sabemos que a menor tiempo, pues mucho menos afectación. Sabemos que de acuerdo al tipo de rayos que se emita, ya sean alfa, beta o gamma, puede ser desde un cartón de protección, llegando hasta un muro de concreto, pasando por un muro de plomo y demás, pues para evitar esa radiación. Y el tiempo de exposición que yo dure ahí exponiéndome. Este equipo básicamente lo hemos utilizado unas cuantas veces en apoyo con el Instituto Geológico, el Servicio Geológico Colombiano, y también con las autoridades como Fiscalía y demás. Tiene la ventaja de que, como es un equipo americano, y como todo ese tipo de incidentes se pueden catalogar como incidentes de ataques con armas de destrucción masiva o terrorismo, de una vez comunica a la embajada americana en caso de que el equipo bote muestras por encima del umbral. Seguimos entonces con la parte de nuevas tecnologías. Todos hemos conocido la parte de aeronaves remotamente tripuladas, más conocidas como drones, en donde su utilización es bastante amplio. Lo hemos visto en muchas áreas de trabajo, y obviamente pues la parte de atención con incidentes con materiales peligrosos no podía ser la excepción. Hay un proyecto actualmente en Bomberos Bogotá para el uso de este tipo de equipos, donde podemos hacer monitoreo, podemos hacer identificación, podemos transmitir información en tiempo real para un comandante de incidente para la toma de decisiones, y los bomberos como tal, los técnicos en MATPEL o en Hazmat, pueden entrar mucho más seguros. Actualmente está en un proceso de implementación, su utilización y demás.
Las ventajas que da esto es se reduce mucho la exposición de los operadores, brinda información un poco más precisa, puede hacer un recorrido a lo que es toda la escena como tal, la escena del incidente, y obviamente pues debe cumplir con las condiciones que sean la parte de intrínsecamente seguros, adaptabilidad, capacidad de carga, porque igual estamos hablando de transportar los equipos que vimos anteriormente, equipos de monitoreo, cámaras térmicas y demás. De pronto una buena cámara con una buena definición y un buen zoom para poder identificar placas, etiquetas, rótulos, información y demás, personas atrapadas que me pueden dar ese tipo de avance. Los nuevos retos, como les comentaba entonces en la parte inicial, así como tenemos un vehículo que es Orgullo, que ya creo que también Barranquilla tiene un vehículo especializado de respuesta, también está Cali, también hay varios cuerpos de bomberos, también hay que pensar en las zonas donde el vehículo no puede ingresar. Ya estamos en un avance de un 70% con respecto a un vehículo de soporte operacional, una van, muy parecida a lo que ustedes ven ahí en la imagen de referencia, para llegar a este tipo de lugares, obviamente completamente equipada, con un puesto de comando, con capacidad para transporte de equipos, herramientas, accesorios, para poder soportar las acciones iniciales de una operación, en donde si la máquina no puede llegar, va a llegar la van con personal y con equipo para poder soportar una operación en su etapa, en su periodo inicial. Con adaptabilidad para cámaras de monitoreo, para cámaras térmicas, para televisor, para un puesto de comando, para un pequeño puesto de comando, donde se tomen decisiones. Esto ya está en proceso de compra y la tecnología que se está utilizando para eso es una tecnología alemana para la parte de espacios al interior de la van. Igualmente en su imagen en la parte costado derecho superior, ya tenemos también trabajando un proyecto para el otro año, un proyecto de trailers donde lo que buscamos es expandir la respuesta. No podemos quedarnos con una sola máquina para todo Bogotá y pensando también igual en ciudad-región y todo lo que esto implica. También queremos implementar un sistema de contenedores o trailers que se puedan quedar ubicados en todos los puntos de la ciudad, sur, occidente, norte, y pues obviamente el equipo quedaría, la máquina quedaría en la parte central, en donde si la respuesta lo requiere, se puede enganchar a un vehículo, se puede transportar y puede llegar con el mismo equipo que tiene la máquina para soportar la operación. También, si ustedes ven en la mitad, el buzón Hazmat, que es algo que hemos observado cuando hemos ido a viajes al exterior, que es una iniciativa de la empresa privada en cuanto a tener un buzón, así como tienen un kit de derrames, así como tienen un plan de emergencias, así como tienen un botiquín y un gabinete contra incendios y un extintor, también tener un buzón Hazmat con información sobre los materiales que se manejan, las cantidades, un plano de ubicación dentro de las instalaciones, la bodega, ubicación de duchas, ubicación de extintores, ubicación de lavaojos, ubicación de kit de derrames, ¿para qué? Para que esta información junto en un incidente, junto con el comandante de incidente, se tomen decisiones con el jefe de la brigada y se articule como tal lo que es la parte privada y la parte pública. Entonces ya se contará con una información más a la mano, ya no entraríamos a ciegas porque ya si está instalado en una empresa privada que maneja sustancias químicas, ya podríamos trabajar de forma conjunta, reducimos tiempos y lo que hacemos es salvar vidas, bienes y ambiente. Igualmente tenemos la parte de acreditación, también está dentro de nuestros retos, buscamos un estándar para los equipos de respuesta que responden ante incidentes con materiales peligrosos. En Colombia, algunos cuerpos de bomberos tienen un equipo especializado, otros no. Sabemos que es una respuesta interagencias. Sabemos que no es solo responsabilidad de bomberos, así por ley estemos, pero igual es un trabajo interagencias. Policías, Ejército, Cruz Roja, Defensa Civil, otros cuerpos de bomberos. Igualmente la empresa privada. Entonces estamos buscando cómo estandarizar todo este tipo de respuesta para que hablemos un mismo idioma, tanto en administración, con un sistema de comando de incidentes, y tanto como una respuesta técnica y hablemos todos, por ejemplo, una misma definición de lo que es un material peligroso, un mismo concepto de lo que es un nivel A, lo que requiere con la parte de capacitación, entrenamiento, los equipos que debe tener un nivel de respuesta 1, un nivel de respuesta 2 o un nivel de respuesta 3.
y qué autonomía deben tener. Esto con el fin de que la agencia que gerencia como tal la emergencia, que para el caso de Colombia es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Contra del Sistema Nacional, pueda tomar decisiones, pueda mover equipos, pueda articular, pueda saber qué autonomía tiene cada equipo para que pueda responder de forma más óptima a lo que puede suceder a nivel Colombia. Experiencias, ya terminando esto y teniendo en cuenta que el tiempo es muy corto, hemos tenido experiencias a nivel Bogotá, en universidades, en laboratorios. El sargento Cristancho tiene una capacitación interesante para lo que son laboratorios en universidades como tal, el manejo adecuado de todo lo que son sustancias químicas. Hemos tenido la oportunidad de ir a San Andrés, a ayudar en el incendio del relleno sanitario de San Andrés. La vía al llano ha sido una constante para nosotros. Es un corredor para transporte de hidrocarburos y carga mixta. Entonces, las imágenes que ustedes ven ahí con respecto a carretera han sido la vía al llano, en donde hemos apoyado o hemos trabajado de forma conjunta con cuerpos de bomberos dependiendo del sector, de Caquesa, hasta de Villavicencio hemos llegado algunas veces para trabajar de forma conjunta a eso. También, como lo comentaba el sargento Cristancho, en la parte de atención de incidentes con gases, tanto natural como propano, y pues somos cabeza o somos líderes en la parte de capacitación a nuevos aspirantes. Participamos en los niveles 2 de segunda respuesta. Ya estamos en un nivel, valga aquí la cuña, ya estamos en un nivel de simulacros con productos reales, que ya esto me implica que tener mucha más seguridad, ya que ustedes ven la imagen central ahí, hay un simulacro con amoníaco con producto real. Ya nuestros técnicos están en un nivel un poco más alto de producto, y una constante y un problema que tenemos en la imagen inferior derecha es la parte de residuos peligrosos. Eso es un problema cuando no hay responsable como tal del producto, cuando son productos huérfanos, se vuelve un problema para el distrito porque pues tiene que activar diferentes agencias, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Gobierno, hablamos de salud, hablamos de, obviamente, seguridad, que somos nosotros la parte de seguridad. Entonces, se vuelve un problema porque muchas personas inescrupulosas lo que hacen es no responder por ese tipo de productos, y almacenaje, disposición final, caracterización, es complicado para el distrito, pero igual se ha respondido a eso. Incidente complejo. Normalmente, pues, ustedes observan ahí un derrame de hidrocarburo en la imagen superior izquierda, donde material absorbente, un dique de contención, una caracterización, verificación del viento, control de fuentes de ignición, y dirían algunos, pues no tiene mayor complejidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocasionó eso? Si ustedes se dan cuenta en la imagen superior derecha, pues tenemos un vehículo transportador de hidrocarburos que impacta sobre una estructura. ¿Qué me implica la imagen ya? Implica hacer un trabajo entre equipos al interior de la entidad e interagencias a nivel distrital. ¿Por qué? Porque hablamos de una persona, un conductor posiblemente lesionado que requiera una extricación vehicular. Ya tengo que hablar de un equipo técnico de rescate. Hablamos de una afectación a la estructura, ya tengo que activar el equipo user de respuesta para hacer la parte de apuntalamientos, para verificar la estructura. Ya debo llamar a los ingenieros del IDIGER para ver cómo quedó afectada la estructura y si requiere apuntalar o no. Ya hablamos de movilidad, hablamos de seguridad, hablamos de salud. Entonces, es una respuesta a interagencias. Casi el 90% de incidentes con materiales peligrosos es una respuesta a interagencias. Entonces, de aquí la importancia de la articulación, de aquí la importancia de los protocolos, de aquí la importancia de los mapas, los marcos de actuación que se den entre agencias, y obviamente también del transportador, que es el generador de riesgos y el que tiene que asumir como tal todo ese tipo de situaciones. Las causas pues son diferentes, problemas tecnomecánicos, impericia, imprudencia, pero pues no es motivo de esta conferencia. Pero pues la idea es que ustedes se den cuenta de que un tipo de incidente y un periodo operacional inicial se puede ir hasta 4 horas perfectamente, si se solventa, eso sí, le va bien a la respuesta. Les comentaba, aquí es un caso importante que tuvimos, ya vamos terminando. En la parte superior izquierda observamos lo que es residuos peligrosos, más conocidos como RESPEL, huérfanos. Son productos que algunas personas que no desean hacerse cargo de la disposición final, lo que hacen es o dejarlos abandonados en la vía pública o buscar los cerros de Bogotá para
para abandonarlos y para ahorrarse ese costo en cuanto a disposición final. Se vuelve un problema obviamente para el ambiente, que también está dentro de nuestra misionalidad y dentro obviamente los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces actuamos ahí, hacemos lo que es el control, la caracterización, hacemos lo que es el embalaje y ya activamos a la empresa responsable ya sea de aseo o ambiente para la disposición final. Y este caso como tal que ustedes ven ahí, normalmente ustedes en la imagen inferior izquierda observarían lo que es un incidente, un camión normal transportador de productos alimenticios, de papa, verdura y todo eso. ¿Qué pasó? Se percibe un olor extraño, tanto conductor como ayudante salen corriendo de la escena, nos llama la comunidad que está afectada, primero responde policía, activa la primera máquina del sector, luego se activa la máquina del segundo nivel de respuesta, que somos nosotros, la máquina de Mattel, y al efectuar la verificación que nos encontramos. Ustedes pueden ver, yo sé que está un poquito oscuro, en la imagen superior derecha, lo que es transporte de vegetales y de alimentos es fachada, porque en la mitad se estaba transportando canecas con sustancias químicas. Obviamente pues hay que hacerla y cuando encontramos como tal al interior de la bodega pues también encontramos un derrame de una sustancia química, canecas plásticas, canecas metálicas, obviamente que no cumplen con la parte de almacenamiento, obviamente algún tipo de irregularidad. Activamos lo que es fiscalía, lo que es la parte de policía judicial y demás para que hagan lo respectivo y pues para la disposición del vehículo como tal. Entonces, esto nos encontramos en Bogotá. Esto es atípico, pero es relevante tenerlo en cuenta y mencionarlo porque un porcentaje alto, diría yo, de lo que sucede en cuanto a incidentes como incendios y derrames se da por una mala manipulación y se da por empresas de garaje, por decirlo así, que no cumplen con las condiciones mínimas de protección contra incendios y seguridad humana. ¿Qué más atendemos nosotros? Pues aparte de obviamente los incidentes con los nuevos tipos de materiales, de sustancias, según clasificación ONU, a excepción de explosivos, como lo comentaba mi colega Mendoza, que ya lo que es aparte de explosivos, pues es responsabilidad netamente de las fuerzas militares. Los incidentes con gas natural de nivel 2, como ya lo comentamos, lo que es con confinados, también atendemos ahí un trabajo entre equipos de respuesta. Pensando en la parte de ciudad-región, atendemos incidentes fuera de Bogotá, como lo vimos en el Botadero Doña Juana y en el corredor vial. También estamos incursionando, dando el paso a lo que es todo lo que es la parte NBQR, que son nucleares, químicos, biológicos y radiológicos. Y también importante mencionar que el equipo como tal de respuesta es componente para las operaciones USAR. El equipo USAR es el equipo que responde a nivel nacional e internacional cuando hay colapso estructural, ya sea por sismos o por falla estructural. Lo vimos en el caso del Space de Medellín, lo vimos en el caso de las del ESO en Cartagena, y lo hemos visto en Haití, en Ecuador y en México. El equipo como tal USAR lleva un componente Mattel para atender incidentes menores con sustancias químicas y para lo que es la parte de descontaminación durante operaciones, posterior a operaciones y el ingreso a la base para que no entre ningún tipo de contaminación y para que no haya una contaminación cruzada ahí por vectores. Básicamente eso era algo muy rápido, muy sucinto de lo que es la capacitación, de lo que es la charla, perdón, en lo que tenemos de equipamiento y experiencias. Sé que el tiempo es muy corto, sé que esos temas son de mucho más énfasis, pero pues así es el tiempo y si tienen algún tipo de pregunta ya Alexandra les comentará lo del correo y demás. No sé, Alexandra, tú me dirás. Bueno, vale, sí, sargento. Muchísimas gracias por su participación. De parte de APROCOP, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Las preguntas o dudas que no se hayan resuelto durante esta conferencia las pueden dirigir al correo que les pusimos en el chat. Esta conferencia también está siendo grabada y la vamos a subir al canal oficial de APROCOP en los próximos días. Ahí nuevamente la pueden repetir. No me queda más sino darle las gracias al Cuerpo Oficial de Bomberos por su participación, a todos ustedes por asistir. Y muchísimas gracias y que tengan un excelente día. También le doy muchísimas gracias a nuestro aliado estratégico INDEAN